¿Tiene allí o no? Fíjese lo que dice. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Lo leemos de nuevo? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Fíjese lo que dice con respecto a Dios, cómo Él percibe el pecado. ¿Lo vio ahí? Él no puede ni siquiera ver el agravio. Es decir, lo ofende de tal manera el pecado que no puede ni siquiera estar presenciando ese momento porque es una ofensa muy grande para él. Ahora, vamos a ver qué es lo que es el pecado. Yo le invito a que usted preste atención, por favor, y he traído acá una copia que va a quedar para aquel que se lo quiera llevar. Porque esta doctrina es muy importante. Porque sin entender el pecado, usted no va a valorar la salvación. Sin entender el pecado, usted va a pensar que puede vivir como quiere, y yo voy a pensar eso, y que no va a haber consecuencia detrás de eso. ¿Cuánto están ahí? Que parte de la explicación de por cómo me va en la vida muchas veces es por cómo he tomado en serio o muy poco en serio esta doctrina de la palabra de Dios. Hay varias palabras que significan pecado. Y esto es importante que usted lo entienda. ¿Por qué citábamos a Habacuc? Porque ahí vemos cómo Dios ve el pecado. Pero dentro de toda la Biblia usted va a ver detalles de cómo Dios percibe el pecado. Hay varias palabras que debemos entender sobre la palabra pecado. Hay muchas palabras que definen la palabra que en el español dice pecado. En el griego, en el hebreo hay muchas palabras. Yo se las voy a resumir rápido. Una de ellas se llama shata, así como suena, no chata, sino shata, ¿sí? Esa palabra significa errar al blanco y significa y equivale a una palabra griega muy parecida que se llama armática, que significa errar al blanco. ¿Qué es pecar? Es errar al blanco. Es no estar o no dar la imagen de una persona que practica la arquería, ¿vio? Eso que agarran el arco y la flecha y tiran a un blanco y no le pegan al centro. El pecado es básicamente errar al blanco, es no alcanzar el estándar de Dios, no alcanzar las demandas de Dios. ¿Cuántos están ahí? Pecado, en su primer significado es eso, errar al blanco. ¿Qué es lo que es pecado? Errar al blanco, no estar a la altura de lo que Dios te pide, de lo que Dios me pide. ¿Amén? ¿Qué más es pecado? Hay una palabra que es ra. ¿Sí? Esta palabra significa romper algo o arruinar algo. Y ese es otro punto importante del pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Te arruina, hermano, te destruye. Y no lo podés percibir porque muchas veces esa ruina no viene instantáneamente. Va carcomiendo, es como la humedad en una casa. Es como la diabetes en un cuerpo. No te das cuenta de las consecuencias hasta que llegó la consecuencia. Y ya no podés revertirlo más. El pecado en tu vida y en mi vida provoca eso. Va arruinando, va rompiendo eso. Esta palabra hebrea da un ejemplo claro de lo que provoca el pecado. Lo rompe todo, lo arruina todo. Cada relación, cada ministerio, cada circunstancia que se ha perdido por esto, hermano. ¿Cuándo están ahí? ¿Cuántas cosas se han perdido por el pecado? ¿Cuántas cosas he perdido yo por pecar? ¿Cuántas cosas ha perdido usted por pecar? Si nosotros seremos una iglesia de sana doctrina, el pecado tiene que ser una doctrina central. Es una doctrina incómoda. Todos venimos a ser alentados, todos venimos a decir, vamos que va a salir, gloria a Dios. Pero cuando nos encontramos con la doctrina del pecado, es como salir de bañarse y no encontrar la toalla, ¿vio? Y es difícil salir como Dios te trajo al mundo. Porque el pecado desnuda nuestra realidad. Desnuda lo que no queremos ver. Desnuda nuestra naturaleza. La que todos tenemos. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué más significa pecado? Hay otra palabra muy interesante
que significa shagag. Shagag significa errar, significa descarriarse como una oveja o un borracho. ¿Ha hablado con un borracho alguna vez? ¿Le dice muchas coherencias o no? Le puede estar hablando de un tema, salta por el otro, no tiene coherencia, se descarría, está a punto de caerse, no tiene estabilidad. ¿Cuántos están ahí? El pecado te quita estabilidad. ¿Qué hace el alcohol en la mente y en el corazón de las personas? Pierden el sentido de lo que se llama espacio temporal, no saben dónde están. Están perdidos. El pecado es como un alcohol, como una droga. Te quita la capacidad de distinguir lo que tenés que hacer, de dónde estás y hacia dónde tenés que ir. Es una palabra muy fuerte, pero el pecado es eso. Otra palabra, pero en este caso en griego, es poneros. Poneros es un término que significa el mal, pero indica un mal moral. Generalmente el mal en esta palabra, cuando se la cita en el Nuevo Testamento, tiene que ver con el diablo, tiene que ver con los demonios, porque el pecado lo que hace es abrir puertas a los demonios y a Satanás para que actúen en tu vida. Muchas veces yo, pero ¿cómo el diablo se metió en el medio? No, que le abriste la puerta vos. Le abrí la puerta yo. El diablo es un perdedor. El que le abre la puerta a través de mis acciones, de mis pensamientos, somos nosotros. Por eso la importancia, hermanos queridos, como cristianos, de que nos apartemos del pecado. El pecado es una conducta. Diga conmigo, una conducta. Usted lo decide. Usted decide dejar el pecado. Pero no para volverse monja ni cura, quédese tranquilo. Va a seguir siendo una persona normal. Pero el pecado lo que va a hacer es que el Espíritu Santo no pueda actuar en tu vida. Tan poderoso el pecado, sí, porque es lo único que te puede separar de Dios. Romanos capítulo 6 dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni la potestad, es decir, los demonios, ni nada te puede separar del amor de Dios. Pero en esa lista no está el pecado. El pecado sí te separa de él. Por eso es importante, mire todas las palabras. También está otro término en griego que es asebes, que significa alguien impío. Habla de que las personas, y eso incluye también a los apóstatas, los que predican falsa doctrina, también están pecando. Son impíos, son personas del mundo. Dice, pero ¿cómo, hermano, va a decir eso? Si he escuchado que tal, entre comillas, apóstol, profeta, predica. Sí, pero son impíos. Todo aquel que tergiverse la Biblia por ganancia económica o por autoridad es una persona del mundo. Es del mundo. La pregunta es ¿cuántas iglesias hay entonces? Porque una persona que predica o que dice que la Biblia o que Dios dice algo que no lo dice él, es una persona del mundo. No lo digo yo. Lo dice el significado de esta palabra. Otro significado, agnoem, significa adorar a algo que no sea Dios. El pecado muchas veces surge de que pongas tu adoración en algo que no sea Él. ¿Cuántas veces se ha juzgado a las personas católicas? Ay, mira, le ora a San la muerte. Le ora al gauchito Gil. ¿Y cuántos cristianos lo adoran a Guillermo Maldonado, a Dante Gebel, a Cash Luna? O a alguno de sus referentes locales de aquí de Oliva. ¿Cuántos adoran el trabajo? ¿Cuántos ponen en primer lugar y le hacen un altar a su propia familia incluso? ¿Cuántos le hacen un altar al ministerio? Está cumpliendo los años su hijo, no, pero tengo que hacerlo. Y me digo, no. Pusieron en primer lugar el ministerio. En primer lugar algo que no merece ese primer lugar. Todo lo que te he nombrado es importante, pero el primer lugar es de Él. Si ese lugar lo ocupa otra persona o otra cosa, estás pecando. A veces podemos adorar cosas. Podemos adorar elementos. Podemos adorar un vehículo, una casa. Y aunque no lo queramos reconocer, es nuestro Dios. Es nuestra prioridad. Que no le pase nada al auto. Un amigo mío en Córdoba decía que venga un tornado y me lleve a la casa para que no me toque el auto.
Como si el tornado fuera el eje y decir, te pregunta el tornado dónde pasa. Pero tenía una adoración por el auto, lo amaba el auto. ¿Cuántas cosas nosotros amamos que no son Dios y han ocupado el primer lugar? Y esa es una de las razones para que ahora veamos también la consecuencia del pecado. Y la última palabra que significa pecado, hipocrisis. De ahí viene la palabra hipócrita. ¿Le suena esa palabra? La palabra hipócrita. Significa, mire lo que tiene que ver, son tres ideas juntas. Punto número 1, interpretar falsamente un mensaje, aparentar ser algo, seguir una interpretación que es falsa. Estas ideas muestran lo que hace un cristiano muchas veces para ocultar su realidad. Se vuelve un hipócrita. Quiere ponerle un sinónimo, un religioso. Me porto bien en la iglesia, pero afuera en la iglesia soy un diablo. Soy otra persona. ¿Cuántas veces usted y yo, cuando no éramos cristianos, veíamos esos ejemplos de la iglesia? ¿O no? Personas que eran una cosa dentro de ese edificio, como si Dios estuviera limitado acá. Como si yo pudiera mentirle. La realidad de mi vida la saben mi hijo y mi esposa, mi madre, las personas que convivieron conmigo. La parte buena y la otra. Por eso, en esta noche, el pecado es todo eso. Es errar al blanco. Es romper y arruinar tu vida. Es descarriarte como una oveja o un borracho. Es hacer algo mal y abrirle la puerta a Satanás y los demonios. Es volverte atento a un apóstata. Empezás a escuchar voces de personas que interpretan la Biblia de una manera equivocada y errónea. Empezás a adorar algo que no es Dios. Llegás incluso a interpretar falsamente la palabra de Dios sin darte cuenta. Te vuelves un hipócrita, un religioso, un fariseo. Alguien que juzga la ética de los otros, pero la tuya no la ve nunca. Los fariseos hacían eso. Juzgaban a Jesús, pero no veían sus errores, sus pecados. No lo veían nunca. Ahora, ¿qué es el pecado, hermano? El pecado es la infracción a la ley de Cristo. Primera Juan capítulo 3 versículo 4 dice que el pecado es la infracción a la ley. Y en ese caso la ley de Cristo, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es violar esa enseñanza. ¿Cuántos están ahí? Mire lo que dice este escritor, este teólogo famoso, muy conocido. Dice, el pecado se puede definir en definitiva como cualquier cosa en la criatura que no expresa o que es contrario al carácter de Dios. Todo lo que haya en mi vida y en la tuya que no exprese a Dios es un pecado. Porque nosotros tenemos que ser el reflejo de Él. Entonces todo lo que sea contrario a eso ya es un pecado. Por eso en la ley de Cristo, a diferencia de la ley del Antiguo Testamento, si usted sabía hacer algo bueno y no lo hacía, no le era contado como pecado en el Antiguo Testamento. Ahora, en la ley de Cristo, si usted sabe hacer algo bueno y no lo hace, ya es pecado. Usted estará pensando, bueno, no me salvo. No, es que dice la Biblia que no hay bueno ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Y quédese tranquilo que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Acá nadie se salva. Todos estamos en el Titanic. Y no hay Leonardo DiCaprio que te salve, ¿no? Ni la puertita que flota. Ahora, ¿qué hacemos ante esta realidad? Fíjense lo que estamos viendo. La definición del pecado. Ahora, ¿se acuerda lo que leímos de Habacuc? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Qué reacción tenía Dios ante el pecado? Él es muy limpio de ojos para ver el pecado. En el instante que nosotros pecamos, Él dice, hasta luego, nos vemos. En el instante que usted dijo esa mala palabra, pensó mal, deseó un hombre, una mujer en su corazón que no es su cónyuge, en ese momento Él se retira. Él no puede convivir en el mismo lugar que el pecado. Esa es la explicación de los vacíos muchas veces que tenemos por dentro. Esa es muchas veces la explicación de por qué estamos en el cuarto orando y parece que pegar en el techo la oración. Es que pega en el techo.
es que Él no está ahí. El pecado es la explicación. ¿Por qué parece que no prospero nunca, no avanzo nunca? El pecado. Por eso en esta noche vamos a descubrir qué cosas son importantes para que nosotros dejemos de lado en el nombre de Jesús. Investiguemos, podamos investigar en nosotros qué cosas, como dice el salmista, son caminos de maldad y apartarme de ellos. A veces uno dice, bueno, pero no maté a nadie, no hice nada malo, grave. Quédese tranquilo. No hace falta hacer eso para que Dios tome esa decisión con nosotros. Hay 3 tipos de pecado. Preste atención en este momento. Hay 3 tipos de pecado. El primero es el pecado es tipo fariseo. ¿Qué hacía el fariseo? Creía que la práctica de acercarse a Dios eran las cuestiones externas. ¿Qué es lo que hacía el fariseo? Mire, lo que hacía, se vestía de una manera decorosa, todo de negro. Usted lo veía por la calle, todo de negro. Todos los días, con frío, con calor, de negro. ¿Sí? Se creían que eran los guardianes de la ley. Dice que diezmaban hasta de las plantas que crecían en el patio. Así que le salían dos plantitas y contaban, bueno, tengo que poner el diezmo de acá. Después discriminaban a la gente, condenaban a personas a ser apedreadas, pero eran detalles nomás. Para él lo importante era diezmar de la menta y del eneldo, como dice Jesús en Juan 10. Ellos creían que la fe era algo externo. Ayunaban de manera continua, pero seguían siendo hipócritas, se denunciaban el uno al otro, se juzgaban el uno al otro. Cuando apareció Jesús no lo aceptaron, se volvieron en su contra y en sí forzaron a que Él fuera crucificado y muriera. El pecado del fariseo sigue dando vueltas en la iglesia y sí puede dar vueltas en nosotros. Creer que porque haga cuestiones externas yo ya estoy bien con Dios. No, voy a orar todos los días, entonces voy a estar bien con Dios. Error. No hay ninguna acción que vos puedas hacer para estar a cuenta con Dios. No hay ninguna acción que yo pueda hacer para estar a cuenta con Dios, para pagar mi deuda, mi saldo. ¿Cuántos están ahí? El pecado de los fariseos es creer que yo me puedo vestir de religiosidad, algo externo. Cuidar lo que los otros ven de mí, pero no cuidar lo que está dentro mío, lo oculto. Y te lo dice alguien que está luchando también con lo oculto. Alguien que también está luchando igual que vos con cosas que tiene que cambiar. ¿Cuántos están ahí? Por eso es importante que nosotros lo pensemos. El segundo estilo de pecado es el de los saduceos. Los saduceos eran gente que perseguía a Jesús también. Y eran personas que se encargaban de esparcir falsas doctrinas. Ellos no creían en muchas cosas que la palabra de Dios decía. La falsa enseñanza era parte de los saduceos. Hoy también el movimiento cristiano está lleno de eso. Falsas doctrinas. Vivir en cosas que Dios nunca te dijo. ¿Cuántos están ahí? Aprender cosas y practicar cosas que Dios nunca lo dijo. Tenemos que escapar de ese tipo de pecado. Bueno, pero si peco, Dios me perdona. Eso es una falsa doctrina. Porque te va a perdonar si te arrepentís y te apartás del pecado. No, me arrepiento, vuelvo a pecar. Me arrepiento, vuelvo a pecar. Me arrepiento. Es un juego. ¿Cuántos están ahí? Y Dios no le gustan esos juegos. Por eso es importante que nosotros lo entendamos. El tercer tipo de pecado es lo que hacían los herodianos. Los herodianos eran fanáticos del secularismo y de la mundanalidad. Querían ser más del mundo que de Dios. Más del mundo que de seguir al Señor. Los herodianos eran un partido que le hacían la barra a los políticos de turno, que era el Imperio Romano. Ellos tomaban poder, recursos económicos. Hoy también nosotros corremos el riesgo de querer vivir en el mundo, una pata en el mundo y una pata con Dios. Un poco consagrado y un poco en el mundo. Un poco buscando a Dios y un poco en el baile. Vámonos. No coincide. No pega. O soy del mundo o soy de Dios. Y esa es una decisión que todos nosotros, todos los días lo tenemos que tomar. Todos los días se va a poner a prueba nuestro espíritu de que si hemos aceptado a Cristo o no.
Y va a haber momentos que vas a pensar que vas a perder y otro momento que vas a ganar, pero lo importante es que vos luches. Porque estos estilos de pecado están presentes y luchan contra tu alma. Capaz que no tengas problemas con el del saduceo, pero sí con el estilo fariseo. Te va bien con lo externo, pero tenés cosas muy profundas que todavía no arreglaste con Dios. Capaz que te hagas como los saduceos. Tenés problemas y has asimilado cosas que Dios nunca te enseñó. Falsa doctrina que gente te ha metido en la cabeza. Es momento de limpiarlos en el nombre de Jesús. O quizá como los herodianos, quiero estar un ratito en el mundo. Quiero estar un ratito como es el mundo y un ratito con Dios. Por eso hoy nosotros tenemos que escapar de eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿De dónde proviene el pecado? Primeramente de Satanás, el diablo. Dice la Biblia en Juan 12:31 que él es el príncipe de este mundo. ¿Quién gobierna el mundo? Mi ley, grita uno de otro. No, ¿quién gobierna el mundo? Satanás. Porque hay gente que dice, ¿cómo Dios no hace algo? No, es que está gobernando Satanás, maestro. ¿Cómo explica todas las muertes, las violaciones, las destrucciones? Solamente alguien que viene a robar, a matar y a destruir puede gobernar como está gobernando. Él es el príncipe de este mundo. Dice Mateo 12:26 que él es la cabeza de su propio reino. Él es el rey de ese reino. Dice que él es el padre de todos los mentirosos. Juan 8:44. Usted mintió, usted es hijo del diablo. Yo mentí, soy hijo del diablo. Pero no en el sentido filiatorio, no vaya al registro civil el lunes y pregunte, ¿ay, mi papá es el diablo? No. Lo está diciendo en un sentido espiritual porque lo está imitando a él. Jesús dice, el diablo ha sido un mentiroso desde el principio. Y todo aquel que lo sigue es hijo de él, dice Jesús. Nosotros debemos olvidarnos de la mentira. Decir la verdad. Aunque te corten la cabeza, la verdad. Aunque se les caiga la media a todos, el cristiano vive en un espíritu de verdad. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos están ahí? Nosotros debemos entender, fuente de pecado. ¿De dónde surge el pecado? Primeramente de Satanás. Él es el maligno. ¿Qué más hace? Se opone a la recepción del evangelio. Mateo 13:19. Él se mete al medio. La palabra Hasatán en hebreo significa el opositor. El nombre del diablo es Hasatán, el opositor. Por eso en los últimos tiempos se va a manifestar como el anticristo, porque es el opositor a Cristo. Él no quiere que el evangelio se desarrolle y se va a levantar y va a utilizar personas para que vos no vengas a la iglesia. Él va a levantar personas que te distraigan, que te roben la bendición, que te hagan caer en pecado. Él va a poner cosas y va a utilizar hasta las bendiciones de Dios para que vos caigas en pecado. Hasta lo va a utilizar a Dios para que vos caigas en pecado. Él es capaz de usar cualquier cosa como un mentiroso, como un manipulador, como un psicópata. Va a utilizar todos los recursos que tenga para engañarte. Satanás es la fuente del pecado. También el mundo, ya que el mundo como sistema promueve a Satanás y su mensaje. El sistema está hecho para que vos vivas en pecado, conforme al pecado. Juan 15:18 dice eso. No cito los versículos por una cuestión de tiempo. Pero la tercera fuente sí la podemos controlar nosotros. Diga conmigo, esta sí la puedo controlar. Esta sí la puedo controlar. ¿Sabe cuál es la tercera fuente del pecado? El corazón tuyo. Tu voluntad, tus sentimientos y tus emociones. El corazón en la Biblia significa esas tres cosas. Corazón, sentimientos y emociones. Tu voluntad está ahí. Usted puede decidir no pecar. Usted dice, pero aun si el diablo viniera contra mí, aun si el mismo Satanás, todo el sistema del mundo, si usted dice no, ese tiene que ir en el nombre de Jesús. Por eso el libro de Santiago en el capítulo 2 dice, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. El poder está en vos. Mire la fe que tiene Dios, que te ha dado el poder de vencer el pecado. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Ya estoy terminando. ¿Cuáles son las consecuencias? Afecta tu destino. El pecado lleva a que las personas se pierdan, y esto también es predicar el sano evangelio. La sana doctrina es decir que aquel que no cree en Cristo se va al infierno, hermano. Esta es una verdad bíblica. No es que yo voy a dejar de pecar para caerle mejor al pastor o para que me vaya mejor en la iglesia. Está en juego mi eternidad. Detrás de la práctica del pecado está en juego mi eternidad. Recordemos la parábola de los carneros y de las ovejas, porque a uno les habla y dice, pero Señor, le dicen de un lado, hemos profetizado en tu nombre. ¿Dónde se profetiza? En la iglesia. Hemos predicado en tu nombre. ¿Dónde se predica? Acá. Y Jesús le dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, porque no los conocí. El pecado hace separación entre Dios y nosotros, entonces no lo podemos conocer Él. Está escuchando, ¿no? Porque quizá el destino de tu vida se decide esta noche. El destino de dónde vas a vivir vos, tu familia, tus hijos. Porque el pecado es hereditario. Mi padre fue un violento, una persona indigna de que esté en la iglesia. Una persona que maltrató a toda persona que se le cruzó. Y porque él no quiso vencer ese pecado en vida, me toca el baile a mí. Porque el pecado es hereditario. Por eso es necesario, porque las ataduras son hereditarias. Pero cuando Cristo llega al corazón del hombre, hay una respuesta, hay una salida. Yo no sé si usted está sintiendo la presencia de Dios, pero yo sé que Dios te está hablando. Hoy el pecado tiene que salir de nuestra vida como práctica. ¿Cuántos dicen amén? Afecta el destino. Trae juicio sobre las personas. ¿En qué más afecta el pecado? Afecta tu voluntad. El pecado te hace cautivo, te hace un adicto. ¿Quién es adicto a algún pecado? Yo levanto la mano. ¿Qué otro sincero encuentro? ¿Quién es adicto a algo? Puede ser a la mentira, al robo, al engaño, a lo que sea. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Nada más que cambia la adicción, nada más. Pero Jesús dice, en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, yo he venido a abrir la cárcel de los cautivos. Si a vos el pecado todavía te tiene encerrado, hermano, engañado, hoy el Señor te dice, la puerta de la cárcel está abierta. Pero tenés que salir por tu propia voluntad. Tenés que levantarte y salir del chisme, de la mentira, del pecado sexual. Salí en el nombre de Jesús. Salí ahora. Hoy es una decisión que tenemos que tomar. Hoy el Señor nos está hablando. Y me está hablando también. Y final, como último, también el pecado afecta al cuerpo. No todas las enfermedades son resultado del pecado, pero algunas lo son. No todas las enfermedades son respuesta al pecado, hay que dejarlo bien en claro, pero algunas lo son. Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14 le dice a un hombre que no podía caminar, le dice, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. Hablando de que esa enfermedad era causa de su propio pecado. El pecado afecta la salud física. Vuelvo a repetir, no toda enfermedad es resultado del pecado, pero hay algunas enfermedades que vienen por la práctica del pecado. Hoy el Señor nos llama a vivir en santidad también con nuestro cuerpo. Amén. Y también el pecado afecta a los otros. Tócalo que tenés al lado ahí atrás, tócalo. De paso que reacciona, despertalo, pegale un par de chilos ahí en el nombre de Cristo. ¿Sí? Un bibliazo ahí de atrás. Tócalo. ¿Está vivo? Si está calentito, está vivo. Si está frío, es porque... ¿Está vivo o no? ¿Está vivo?
Bueno, tu pecado y mi pecado afecta a los otros. ¿Cuántos están ahí? Mi pecado te afecta a vos. Mi pecado afecta a mis hijos. ¿Cuántos están ahí? Mi pecado lleva a los otros. Ese pecado que vos decís, no, pero solamente yo pequé, mentira. No, pero lo hice yo solo, solito, no me vio nadie en privado. Mentira. Ese pecado afecta y maldice a lo que tenés al lado. ¿Cuántos están ahí? Pero maldice, sí. Porque el pecado es una puerta abierta para que actúe el diablo. ¿Vos querés que el diablo actúe en tus hijos? ¿Vos qué le hacés a un ladrón? ¿Lo dejás afuera de tu casa o adentro? ¿Dónde lo dejan los ladrones? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Dónde deja un ladrón? Afuera. ¿Y por qué lo dejamos adentro al diablo? ¿Por qué lo dejas que destruya tu vida, tu familia? Por eso es importante en este momento que nosotros entendamos esto. Afecta a otros. Hay varios ejemplos en la Biblia. En Lucas capítulo 15, versículo 20, muestra que el pecado del hijo pródigo claramente afectó las emociones y los sentimientos de su padre. El pecado de los escribas dice que afectó la vida de las viudas, de personas que necesitaban recursos, y por el pecado de los que eran líderes religiosos de su época, ninguna de esas personas recibió el recurso que necesitaban. Lucas 20, versículo 46. El pecado afecta y destruye la vida de los demás. Entonces, Santiago, ¿en qué resumimos todo esto? Este es tu estado y este es el final. Nuestro estado ante Dios es esto. Número 1, nuestro intelecto está cegado. Muchas veces cuando no entendemos las cosas de Dios, cuando no podemos avanzar en las cosas de Dios, es porque tu mente está cegada, porque el pecado afecta tu capacidad de entender el propósito de Dios. No lo digo yo, 2 Corintios 4:4 lo dice. La mente de una persona que peca se vuelve una mente reprobada. Romanos 1:28 empiezan a surgir pensamientos malos, de muerte, de suicidio, de agresión, de violencia. ¿Cuántos están ahí? Por eso es importante entender, esto es lo que provoca nuestro estado. Nuestro entendimiento se entenebrece, se separa de la vida de Dios. Efesios 4:18 lo dice. Nuestros pensamientos se han entenebrecido, se han oscurecido. Es como apagar la luz e intentar cocinar, vivir con la luz apagada y las ventanas cerradas. Usted se viviría golpeando, cayéndose, lesionándose. Vivir una vida en pecado es vivir igual. Las emociones se degradan y se contaminan. Importa más el yo que el nosotros. Importa más el yo quiero, yo deseo, yo siento, y no el le va a afectar al otro. Va a ser de bendición al otro. ¿Va a alegrarlo o va a entristecerlo? Hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. No solamente afecta a las emociones, sino también que la voluntad está esclavizada al pecado. Tu voluntad ya no decidís por vos mismo. ¿Viste que hay gente que dice, no, yo voy a vivir como a mi manera? No, no va a ser tu manera. Va a ser la manera de Satanás. Él te hace creer que es tu manera. Pero la verdadera libertad está en Cristo. Donde seguís siendo libre. Donde recuperás el libre albedrío, la libre decisión de tu vida. ¿Cuántos están ahí? Pablo terminó diciendo esto. Y con esto estoy terminando. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se lo traduzco al cordobés. Estoy hasta la mano. ¿Cómo hago para que yo me vuelva a conectar con Dios? ¿Cómo hago si usted y yo, después de toda esta descripción de las palabras, de los significados, de los efectos del pecado, cómo hago yo ahora para mirarlo a la cara a Dios? No sé si usted se lo preguntó, pero yo me lo pregunté. Porque esta prédica no es mía, es de Él.
¿Y ahora cómo levanto el cuello? Estaba así, yo ni qué hacer. ¿Y ahora cómo hago para levantar la cabeza? Claro, porque la doctrina del pecado, al lado, a la casa del lado, está la doctrina de la gracia. De que en un momento, cuando dice Pablo, en el momento exacto, cuando tuvo que venir, Cristo vino al mundo. Cristo vino al mundo y cargó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, en la cruz. Y usted y yo somos declarados libres de todo atadura, de todo pecado. Somos declarados libres. ¿Ha conocido a alguien en la cárcel? ¿Ha conocido a alguien privado de la libertad? Mire la cara cuando a esa persona le dicen, vos sos libre. Hay personas que se han desmayado escuchando esa palabra. Hay personas que se han largado a llorar. Hay personas que han sufrido hasta un ataque cardíaco de la felicidad de ser liberados del tormento de una cárcel física. ¿Cuánto más usted y yo, hermanos, escuchando en esta noche que sos libre? Mirando esa montaña de pecado y de repente Jesucristo viene al mundo, se viste de humanidad, se hace en forma de siervo, dice Filipenses capítulo 2, y entrega, se inmola, da su vida. ¿Acaso no lo ves en la cruz todavía? Desfigurado, desnudo, delante de su propia madre, sacrificándose por mi pecado. Porque en esa cruz está el símbolo de las dos cosas. De lo que provoca el pecado del hombre, pero también de lo que provoca la gracia de Dios. Un justo muriendo por todos nosotros. Romanos capítulo 8 dice, capaz que alguien moriría por un injusto, por alguien justo, por alguien que quiere, pero morir por los pecadores. Morir por lo que no merecíamos ninguna chance. Esa cruz significa todos los daños que puede provocar el pecado, pero también significa todos los regalos y las bendiciones que provoca la gracia. Todo esto que hemos descrito, somos hechos libres de todo esto. Pero es momento de vivir en esa libertad, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces ha fracasado el propósito de Dios? Y con esto cierro. ¿Sabe por qué muchas personas se ahogan en las pruebas, en las dificultades? Porque aunque tienen la cárcel abierta, aunque la puerta está abierta y la llave está puesta incluso, nunca se atreven a salir. Nunca se atreven a abrir el portón y marcharse de ahí. Hoy el Señor me dio esta palabra para vos. Dale la llave y que cada uno de ellos salga de esa atadura, de ese pecado que vos creías que te tenía dominado, pero ya Jesús pagó la libertad. El costo ya ha sido pagado. La deuda ya ha sido pagada. Ese es el mensaje del santo y bendito evangelio de Jesucristo. Y hoy la puerta está abierta para todos.